no tienen nada que hacer, les voy a mostrar algunos productos de supervivencia, pero en el mundo real. Son bastante útiles y estoy seguro que a ustedes les va a servir. Así que acompáñenme porque hay unos muy interesantes y otros que ya hemos visto, pero que no sabíamos dónde conseguirlo. Ok, aquí está mi repelente, pero ese ahorita lo voy a revisar. Quiero mostrarles estas cosas. Lo primero que me sorprendió de ver fue este rastreador Bluetooth. El problema es que esto nada más funciona con iPhone. Yo no tengo iPhone, el camarógrafo sí tiene iPhone, así que al ratito vamos a ir con el camarógrafo para que nos ayude a revisarlo. Pero esto es como una especie de AirTag, pero versión económica, que nos va a permitir encontrar nuestras llaves. Ahora, denme un segundo porque no lo puedo sacar de la caja, pero esta cosa viene así. Vean nada más, es literalmente una especie de AirTag. Hay otra cosa aquí adentro. ¿Qué es esto? Son las instrucciones, no me hagan caso. Este es el AirTag de Steren. Aquí es en donde va la batería y para encenderlo vamos a jalar esta cosita que está separando a la batería, pero con esto vamos a poder encontrar las cosas con el Apple Find My, ¿ok? Solo funciona para Apple y viene en esta cajita, pero es muy económico, así que vamos a probarlo con el camarógrafo. No sé cómo. Fuerte. Pues más fuerte. Ahora lo quito yo. Ahí está bien duro. Sonó. Y luego abre la aplicación a encontrar. Ya. Es desde ahí, Ya salió. ¿Qué nombre le vas a poner? Ponle mi bolsa o algo así, ¿sabes? Bolsa. Los voy a poner como esto, nada más que lo estuvimos configurando. Lo que me importa es que se vea que sí apareció en el teléfono. A ver, entonces, ¿puedes hacer esto sonar? Si yo lo tengo por acá. O sea, te podría mostrar. Mira, esto sí. Ok. Ahí está la bolsa. Contigo ahora. Emitir sonido. Wow. ¿Y cómo llegar? Contigo, ¿no? Puedes compartirlo con otras personas, pedir notificaciones al dejar. Y el modo perdido. El modo perdido lo que hace es avisarte siempre en dónde está. Y ahí están los datos. Así que se le puede cambiar el nombre y se puede eliminar. Está cool. Me gusta esto y todas esas configuraciones que tiene. Y la batería es solamente una batería de botón CR2032, esas grandotas bien comunes, y esta cosa solo es compatible con iPhone, así que ojo con eso. Eso ya está. Ahora el siguiente está cool. Esta cosa, esto sí es algo que yo les sugiero que yo voy a traer en mis llaves. Vean nada más, esta cosita es una lámpara de supervivencia. Vean, es pequeñita y van a ver todas las cosas que hace. Por ejemplo, si nosotros le destapamos de este lado, tiene un puerto de carga USB-C y de hecho trae su propio cable de carga USB-C. Además tiene una pata en la parte de atrás para que la podamos poner así o lo podamos sostener de algún otro lugar, aunque también tiene una carabina en la parte de arriba. Esta patita es de plástico, así que esta no va a aguantar como que tanto que la jalemos, pero sí que lo pongamos en diferentes posiciones. Pero la carabina está buena para que lo atoremos en nuestra mochila, en donde ustedes quieran, en el cinturón, y además tiene un destapa bebidas refrescantes de la vida y aquí tiene un imán. Entonces, si nosotros tenemos una superficie metálica, vamos a poder pegar esta cosa, que de hecho aquí miren, el conector es de metal y está ahí pegado, pero fíjense, tiene su botón de encendido del otro lado. Esta cosa es para quedarse ciego. Tiene dos niveles, el encendido para el destello, para salvarnos de los osos, y vuelve a empezar el ciclo, pero ilumina muchísimo. Y hace mucho tiempo yo les enseñé una lámpara Nightcore que yo traje mucho tiempo en mis llaves, pero esta cosa de verdad que me sorprendió. Me encanta que sea USB-C y es pequeñita, o sea, esto es para traerlo en las llaves. Yo se lo voy a poner al coche porque la Nightcore que yo tenía me sirvió un par de veces para cambiarle la llanta al coche en la noche cuando se me ponchó. Entonces traer una lámpara de estas es una cosa de supervivencia para el mundo real. Así que ahí se las voy a dejar abajo en la descripción. Esta está muy bonita, muy divertida y me gustan las funciones reales que vamos a utilizar allá afuera. Así que ahí está la lamparita. Y vamos a otra cosa. Bueno, ahora tenemos un power bank solar. Ya sé que estas cosas están muy choteadas, que ya existen, pero la verdad es que hay muchos productos chinitos y sobre todo los de Temu o de lugares medio dudosos que no tienen pues, la calidad necesaria
Yo alguna vez tuve un power bank solar y la verdad es que no duró mucho tiempo, estuvo muy chafa, pero pues estas cosas ya están un poco mejor hechas. Steren nos da garantía y fíjense, arriba tenemos, esto por ejemplo es contra salpicaduras, no es completamente sumergible, pero tiene todo esto de hule para que se protejan los conectores. Tenemos dos puertos USB de 5 volts a 2.1 amperes, la batería es de 6000 miliamperes y la podemos cargar, ahí se me fue por el otro lado, la podemos cargar por micro USB todavía. Me hubiese gustado que trajera USB-C, pero bueno, así es la vida. Y también tenemos una luz que se enciende con el botón de encendido, valga la redundancia, que tenemos de este lado, y además tiene un clip para que la podamos atorar en nuestro cinturón o en la mochila y llevarla a todos lados. Y bueno, tiene una advertencia aquí adelante. Tenemos un indicador de carga, pero nos dice que no lo expongamos a temperaturas mayores de 40 grados y evitar a la exposición al sol en lugares encerrados. Eso es porque estas baterías, acuérdense que son de litio, entonces las baterías de litio no aguantan mucho calor, pero lo pueden poner que le dé el sol y va a cargar sin problemas. Déjenme ver, nada más veo. Tenemos el parpadeo de SOS, que todas las personas preguntan ¿por qué parpadea así de forma intermitente? Bueno, ese es el parpadeo de pedir ayuda en código Morse. Y también tenemos el destello. El destello, acuérdense que es para espantar a los animales en caso de que nos estén atacando o para llamar la atención de alguien que queremos que nos vea cuando pedimos ya ayuda. Y ya vieron el mensaje de SOS, ¿ok? Así que ahí está, la lámpara ilumina lo necesario para encontrar algo en la mochila, pero nada más. Así que ahí está esta cosa interesante. Creo que está mejor hecha que otras que han salido en el mercado, así que ahí se las dejo. Bien, ahora sí, a lo que nos truje Chencha. Yo quería probar esto. Esta es una cosa que al principio yo decía, ¿por qué? ¿Por qué utilizar eso? Pero tiene mucho sentido el tener esto, ya que lo analizas, porque a veces pues hay lugares en donde uno come en áreas abiertas y las molestas moscas nos están molestando. Yo esto lo vi en muchos videos de TikTok y yo dije, ¿dónde lo puedo conseguir? Y descubrí que en Steren lo vendían. Esto nada más es un cono con unas aletas de plástico que tienen, pues aquí unos brillos para que lo podamos ver y no nos peguemos, que eso nos va a lastimar, obviamente, pero fíjense, si nosotros le abrimos su pancita, me hubiese gustado que fuese recargable con USB, pero bueno, es un producto muy sencillo, 2 baterías AA, déjenme se las pongo. Ya están las baterías. Ok, vamos a analizar este producto, vamos a encenderlo, lo vamos a poner en la... Eso es todo lo que hace el mejor producto que puede existir en el mundo. Y eso lo hace porque lo que está haciendo es estar espantando a las moscas de nuestra comida. Ahora ustedes me van a decir, pero hay moscas en lugares cochinos. Así, no, en todos lados hay moscas. Las moscas vuelan y vienen desde muy lejos, paran en nuestra carnita asada. Entonces, ponemos estas cosas en nuestra mesa a la hora de comer, que creo que no se ve mal. No lo sé ustedes, es solamente un cono que gira. Es como tema de conversación. Pero también, yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy haciendo la carnita y la pongo al lado, ahí a lo mejor vienen las moscas. Entonces, esto lo pongo al lado de la carnita cruda para que nada se les pare encima. Así que, el mejor invento del mundo, lo dudo. Es muy buen invento, creo que sí, bastante sencillo, económico y creo que sí todos tenemos comidas o algo al aire libre, necesitamos uno de estos por lo menos para cuando tenemos la comida y la vamos a preparar. Todo el mundo, o sea, yo veo que está súper mal, o no sé qué opina el camarógrafo, que todo el mundo está así como que haciéndole las moscas, ¿no? Entonces es que esto está ahí girando y ya, y puedes seguir con tu conversación y las moscas van a decir así como que, oh no, un helicóptero mata moscas. ¿Cómo se llamará esto? ¿Cómo tiene nombre? Ventilador repelente. Ideal para repeler moscas, libre de químicos, aspas suaves y flexible. Y nos ponen, vean, es un ejemplo de camping. Exactamente, de camping te lo llevas. O sea, con esto invitas a tu novia, te llevas una canasta, le haces de comer y sacas esto. O sea, va a decir, qué hombre tan considerado que espanta las moscas para que no nos ataquen. Bueno, no se coman nuestra comida y posen sus patas cochinas en ella. Así que ahí se las voy a dejar. No hacen nada de ruido y hasta sopla un poquito el aire. Está cool, digo, no es un ventilador, pero pues se alcanza a sentir un poquito porque el chiste es que espante a las moscas. Así que ahí les voy a dejar este ventilador repelente. Y pues ahí están los otros productos de supervivencia. Esto es supervivencia real, del mundo real, lo que necesitamos para vivir. No es nada de que se va a acabar el mundo y ahorita que ya salió Fallout, nada de eso. Aunque a lo mejor en Fallout había moscas. ¿Había moscas en Fallout? No, ¿verdad? No había zombies. Ah, no, estaban los ghouls, ¿no?
pero esos no se echaban a perder como los zombies. Qué chafa, no había moscas. Y aparte, ¿cuándo se bañaban? ¿No olían todos como a cola, a pazuco? Sí, ¿no? Yo creo que sí, todos olían bien feo en eso. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Así que ahí se los dejo todos abajo en la descripción. Mi favorito, la lámpara. Cómprense una de estas. O sea, esta, si un día me encuentran en la calle, van a ver que la traigo en las llaves del coche. Así que ahí se las dejo. Cuéntenme qué piensan. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer. Sobreviviendo en la selva de asfalto. Y nos vemos. Nada que